Doncs, doncs bona tarda i benvinguts avui a la presentació del llibre del Pepe Llinàs, Niños y bisabuelos. Avui tindrem, a part del Pepe, el Moisés Puente, editor, i el Lluís Ortega, que podríem dir que no ve com a editor, com després explicarà el Moisés, amb una història de fa 20 anys. En qualsevol cas, jo vaig molt ràpid, només agrair-vos que hagueu vingut avui a la presentació i dir-vos que la presentació també la matem per TV Capell i per tant els que esteu aquí com els que ens esteu veient a través del canal d'Instagram, si voleu comprar un llibre, doncs cap problema, aquí estem per això, per vendre llibres bàsicament i presentar llibres, però sobretot per vendre'ls. Quan s'acabi l'acte en tenim, no sé si per tots, però per uns quants sí. Si voleu que us el dediqui el Pepe, us el dedica super encantat, doncs. I els que esteu fora el mateix, ens envieu un missatge, un directe a l'Insta, ens dieu soc Joan i voldria que me'l dediqués i que me l'envieu a casa, doncs cap problema, us l'enviem a casa. I vaja, jo poca cosa més que agrair-vos als tres i Moisés, cuando quieras. Moltes gràcies. La Gili, cuando funciona. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, y entonces digamos que le ayudé o hice como editor en Sospecha de Estiércol, pero Puente Editores no existía entonces y lo sacamos con Asimétricas. Y por fin, pues este libro ya sale con Puente Editores, que es una editorial que he montado hace 5 años. La idea era otra, que no voy a explicar, porque tampoco era muy buena. Y Pepe de repente iba sacando estas historias de Instagram que yo creo que poco a poco se fueron como propagando entre las redes, ¿no? De que hace un señor de 70 años haciendo historias de Instagram, pero que tuvieron como mucha acogida. Y a partir de ahí el libro recoge esas stories de Instagram complementadas con unos textos que, digamos, explican aquello que la historia no da, porque en el fondo es un pie de foto. Si en el primero hablaba de Mies y Sota y derivaba a Jujol, el segundo hablaba de Jujol, aquí ya directamente se lanza a los brazos de Jujol y de otros héroes mayores y jóvenes, tanto niños como bisabuelos. Y nada, más o menos el formato va a ser que le dejo a Lluís la palabra y que él, en una especie de conversación en que igual yo intervengo, pues hablamos del libro. Bueno, muy bien. Gracias, Moisés. A ver, primero de todo agradeceros la invitación, tanto a la cooperativa como a vosotros dos por animarme y de alguna manera obligarme a participar. Esto es un lujo, es una obligación placentera. Yo creo que hablemos mucho de placer y de disfrute en esta tarde. Y una de las cosas que me parece cuando Moisés me dijo, ¿por qué no presentas el libro?
yo dije, bueno, estupendo, ¿no? Y entonces en cuanto me puse a leerlo dije, qué mala idea, ¿no? Aceptar esto porque porque es un libro como súper disfrutable para leerlo, pero para conversar al final me parece que puede ser una especie de experimento. O sea, no es un libro como para hacer disquisiciones sesudas de análisis de un libro como tal. Entonces me pareció que lo mejor para hoy era pues mantener ese formato, ¿no? Como una conversación amigable donde podemos como ir intentando hablar de temas, sin hacer demasiados spoilers, sobre el libro, que me parece que son, para mí ha sido absolutamente divertidos en la manera de aproximarse, pero al mismo tiempo fundamentales a la hora de lo que significan, ¿no? Y eso también es una cosa que me gustaría luego discutir un poco más en detalle sobre esa idea del disfrutar jugando muy seriamente. Entonces, me gustaría como abrir la conversación sobre el libro en sí mismo. Moisés ha hablado un poco del formato Instagram y tal, y es una cosa que sorprende al principio, y me gustaría como todo dar la palabra a Pepe para que nos explique un poco por qué este formato, por qué te parece este formato, porque tiene un formato como bastante, ¿cómo lo describirías tú, digamos? Y me parece que es un formato como bastante particular para lo que es el formato de libro normal que entendemos como un libro de ensayo, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que hay una cosa que Moisés ha hablado de las historias, ¿no? Como de formato casi inacabable, porque puedes ir añadiendo historias, pero al mismo tiempo tiene una gran coherencia y compacidad interna. Entonces, no sé, quería invitarte un poco a que explicases un poco cómo se te ocurrió y cómo has lidiado con el formato, como la estructura del libro en sí mismo. Pues la verdad es que... ¿Se oye? Ah, espera, creo que las da. ¿Ahora? Vale. La verdad es que con Moisés teníamos la idea de hacer como una especie de entrevista larga, lo habíamos comentado, ¿no? Como una publicación posible. Y yo había casualmente, creo que de Colombia, me dijeron que querían hacer una entrevista, pero por Instagram. Y yo no sé, la verdad es que no tenía ni idea de lo que era. Me inscribí en Instagram y vi que era un instrumento súper chulo de relacionarse, ¿no? Es verdad, ¿no? Y entonces empecé publicando algunas fotos que enseguida despertaron eco entre amigos, porque gente que había estado en el despacho y que empezó a contactar conmigo, y me fui animando. Entonces tenía una parte del Instagram que son las historias que tienes impunidad, porque al día desaparecen. Entonces tú puedes decir lo que te parezca, si te equivocas, como al día ya no existe. Y entonces, en un cierto momento del proceso, le dije a Moisés, oye, esta entrevista que no sale, porque es muy difícil, ¿no? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas que te dice? Yo hice como unas maquetitas, las junté todas las 20 historias, me parece, y me dijiste, bien, adelante. Y entonces lo que hice fue, que ya lo tenía, cada vez que hacía una historia, pues pensaba en posibles apéndices, ¿no? Entonces parece que hice 10 o 12 apéndices a las historias para explicarlas mejor. Y básicamente era recoger cosas que pensaba, pero sin ninguna voluntad académica de orden ni nada, ¿no? Y luego a posteriori sí que he visto que es otra manera posible de relacionarse, de hablar sobre algo, que es hacer la imagen y sobre la imagen construir el discurso. No al revés, ¿sabes? No hacer un discurso y añadirle imágenes, sino hacerlo, y desde ese punto de vista he estado bastante cómodo, ¿eh? Y cada vez más, ¿no? O sea, cada vez más haría un libro como de estampas, y detrás de la estampa una frase corta en latino. No, pero yo creo que entonces no te he hecho, a ver, sé que lo están grabando, no debo hablar así, pero ¿no te he hecho una putada al congelar las cosas que se borraban cada día? O sea, porque claro, son historias que dices, tienen cierta impunidad porque desaparecen, ¿no? Bueno, pero también... Hay algunas que han desaparecido para algunas han desaparecido, yo tenía bastantes más. Me lo ha corregido bastante, no ha habido... No, pero esa cosa porque la verdad es que en relación a las otras que veo que hacen los compañeros de Instagram, pues yo me las pienso bastante. Ya. Mis hijas, Lolita lo sabe, que le doy vueltas y se las enseño antes de sacarlas. Siempre me dicen que están bien, pero bueno. O sea que yo las asumo, las asumo. Y la verdad es que ahora mismo no renuncio a nada de lo que digo en ellas, ¿no?
No, porque me parecía que, o sea, más allá del anecdotario del formato, me parece que tiene implicaciones en el tipo de contenido y sobre todo en el tono del contenido, ¿no? Entonces me gustaba, yo le decía a Moisés cuando me dio el libro, es el primer libro post-Instagram que se ha hecho, ¿no? O sea, como siempre esta cosa de la discusión de que lo digital está disolviendo lo textual, digamos, lo analógico, y en cambio tú dices, no, yo lo que hago es capturo lo digital y lo convierto en un libro, ¿no? Entonces no sabía cómo ha ido la conversación en esos términos, que es una cosa como... Por eso quería un poco también abrir, antes de entrar en los contenidos del libro, contextualizar el proyecto, digamos, que es un proyecto en sí mismo, ¿no? Esa cosa como de tienes diferentes temporalidades, lo produces para una cosa muy instantánea, digamos, como que tiene una especie como de oportunidad y también de esto, de casualidad en el fondo, por esa temporalidad que tiene, y de repente como si tiene una segunda vida que aparece en el formato del libro, ¿no? Entonces, nada, quería un poco preguntarte un poco cómo a nivel editorial casi, Sí. digamos. Bueno, hubo también una labor como de reordenación, en el fondo no es cronológico, no han ido apareciendo más o menos, ha ido Más o menos, sí. Pero sí que hemos hecho trampitas de suprimiento, no sé qué. Pero claro, yo creo que no es un libro de historias de Instagram, sino son las historias de Instagram que arrancan temas y que se explican después. O sea, pero bueno, se ha recuperado de la red unas imágenes que es verdad que habían desaparecido, pero tampoco creo que eso sea lo más... Lo importante es como la cadena de imágenes y textos que... Sin duda, que sí. No, pero quería arrancar de esto porque me parece que esta cosa de la temporalidad luego permea en el contenido, esa idea del tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hablemos del primer... Me parece que yo había organizado un poco las historias casi por preguntas que me habían surgido porque eran como casi... se reiteraban, ¿no? En algunas, que era, por ejemplo, el problema... o cómo abordas el problema de las generaciones, ¿no? O sea, cuando hablas de las generaciones, o sea, se habla niños y bisabuelos, pero luego aparecen como otras generaciones. A mí una de las historias que me parece fundamental es la de la página 70, ¿no? que es septuagenarios, ¿no? O sea, y eso es el editor. Sí, hacíamos un chiste de que está súper coordinada la página con el título, pero tiene esa cosa como que me parece que es fundamental porque para mí construye como un índice vital de lo que es el libro, y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Entonces quería un poco abrir la conversación en esos términos. Y de nuevo, no quiero como adelantar a los lectores lo que van a leer en el libro, pero hay esa manera de entender cierto estado vital a partir de los cambios que suscita, por ejemplo, la idea de la noción del jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece como esa idea de decir, bueno, los septuagenarios son como especie como de revisita de la adolescencia o del infante en algunos momentos. En varios momentos del libro hay como ese recurso al niño, al adolescente, como una manera de explicar cierta actitud vital, ¿no? Entonces, yo quería como abrir ese problema o ese tema de por qué digamos, la edad se convierte en una especie como de retrato de actitud respecto a lo que es la relación con el mundo, ¿no? Entonces, cuando dices que en esta historia te parece que estás en un momento muy particular de tu trayectoria profesional y reflexiva, ¿podías compartir un poco lo que pasa en esa historia? Digamos, porque es muy bonita la idea esa de que estás en un momento combinando autopistas con zigzags y ahora se convierte en zigzags, ¿no? Entonces, si puedes, me parece que es un tema... Encantado, ¿no? En realidad, hubo un momento profesional que se me cerró el despacho de manera importante relacionado con el fracaso de Novedades y me quedé en otra situación, no en absoluto frustrado, pero me quedé trabajando con una persona, bueno, en una situación y eso ligado a la edad y también un momento en que ya tienes algunos problemas resueltos, ¿sabes? Es cuando, y luego pues coincidencias con algún libro de gente de mi edad que me gustó mucho o Dylan, etcétera, y yo pensé que hay una situación a partir de una cierta edad, así como cuando tienes 20, 30, 40 años, el futuro es una línea recta y hay una luz al final. En mi caso, el futuro es mejor pensar en una cosa que no quieres ver el final, ¿no? Que es una S. Y eso va ligado también a un tema biológico, y es que yo creo que cada vez llegamos en mejores condiciones, más o menos, a esta edad, y cosa que antes no pasaba. A esta edad ya mucha gente estaba mermada de facultades, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que genera una manera de enfrentar una obra
que en mi caso, pues con todas mis limitaciones, tiene a partir de ese momento de parar y volver a empezar, de que es un poco un juego, ¿eh? Y creo que eso pasa en la obra de gente como de Peter Handke, de gente de esa edad, ¿no? De introducir esa, que hoy lo pensaba también, en realidad hay una cosa que de Carlos Puente, que sale en el libro al final, que él, en relación al cementerio de Enric, que es una obra extraordinaria, él decía que no lo hubiera hecho nunca así, porque al cementerio, cuando vas al cementerio, no hace falta que haya ninguna representación de un drama, ya lo tienes cuando vas allí, ¿no? Entonces, ir al cementerio para mí siempre debería, como arquitecto, entenderse como llegar, pero de la manera más lenta posible. Es decir, llegar haciendo ese, que es el de Asplund, me parece a mí, llegar y irse de igual manera. Y entonces esa situación, como si dijéramos precementerio, me permito hacer, pues es una manera de trabajar también. Y aquí es donde hablo, que es verdad que es una de las piezas que más pensé el artículo este de septuagenarios, ¿no? Hablo de una manera de afrontar el trabajo que está vinculado a esa no necesidad de eficacia, no necesidad de acuerdo con el que te lo encarga, etcétera, ¿no? Y eso al final genera también, pues la experiencia que he tenido es que al final genera en el otro lado, cuando tienes suerte, cuando está bien, la misma actitud, porque en uno de los proyectos que sale, el de Colombia, o uno que estoy haciendo ahora, el otro lado, la propiedad me dice, yo le enseño opciones diferentes y siempre escoge la más arriesgada, siempre prefiere Y en ese sentido es donde yo creo que tú has visto este tema del juego y de... Es que sí, a mí me parece que luego se despliegan muchas otras historias, con diferentes matices y diferentes perfiles, pero esa idea del o sea, lo que llamabas ahora como el zigzagueo, ¿no? Sí. Para poder... luego tiene como unas implicaciones casi metodológicas, ¿no? O sea, todo el rato es muy bonito cuando hablas de esa cosa del tener tiempo para muchas cosas, ¿no? Hablas tener tiempo como de bajar la velocidad, pero para tener tiempo, y eso tiene unas maneras como de revisitar tu propio material o de trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, eso es un lujo, es un lujo en estos momentos, o se puede entender como un lujo. Pero lo que es interesante es cuando de repente lo planteas como también un problema, bueno, una oportunidad de infancia, digamos, ¿no? Cuando de repente el trabajo, no hay mediación entre tú y el trabajo, sino es un juego súper serio. Entonces, sí, hay algo muy bonito en eso, ¿no? Eso está ligado a estas cosas que he dicho de recuperar, de hacer a escala natural cosas desaparecidas de Jujol, que es verdad que tienen algo de juego, y que por ejemplo, cuando hacía el rótulo de la Casa Mañá, que fue un trabajo intensísimo, un trabajo, es que no sé exactamente si es trabajo o no es trabajo, ¿no? Es otra manera de relacionarse con la actividad, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con mi situación personal, pero yo diría que es bastante una buena aproximación al trabajo que podamos hacer, que es resolverlo no solo desde el lado de la rentabilidad, de la eficacia, de la no sé qué, sino resolverlo también desde este otro lado, no sé, de algo que, por ejemplo, también eso, algo que me decía Sota y que nunca pensaba si lo decía en serio o no, que me decía, si no sabes qué hacer cuando te cargan un proyecto, haz lo contrario de lo que te pidan. O sea, bueno, nunca estabas... Y en realidad es un poco, ¿sabes?, reconsiderar esa relación también con el estatus de nuestro trabajo, ¿no? Sí, pero ahora, lo digo solo para un poco que me llama la atención, porque esa cosa de llevar la contraria, que es como esa cosa que decíamos otro día, como muy adolescente, ¿no? Como casi como una impostura adolescente, al mismo tiempo la presentas, o me parece entenderla así, de una manera extremadamente educada y prudente. Cuando dices todo el rato pedir permiso en Colombia, o sea, como esa cosa como que yo no me imaginaba un adolescente pidiendo permiso, digamos. ¿Sabes? Como que tiene esa cosa como de la dualidad de las diferentes madureces o los diferentes estados de las generaciones que compactas en el libro, ¿no? O sea, el juego y la seriedad del niño, el llevar la contraria al adolescente, pero al mismo tiempo la educación y el saber estar, digamos, de alguien que ya ha tenido con muchas idas y vueltas en ese tipo de relación.
Hombre, porque claro, sabes que profesionalmente si no tienes el acuerdo de la propiedad es muy difícil sobrevivir en un proyecto, ¿no? Si no tienes el acuerdo. Y en ese sentido, estas propuestas, como la de Colombia sería la más clara, pues si no, yo iba preguntando, a medida que iba avanzando, preguntaba, ¿sigo por este camino? Y ellos me decían que sí, adelante. Colombia es un proyecto que hice por la universidad en Bogotá, por la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? de restauración, pero que se convirtió en otra cosa, ¿no? No, en fin, es un poquito yo creo que son caminos marginales, de alguna manera, pero que, no sé, yo creo que tenía que transitarlos, digamos. Ya llevo mucho tiempo con Jujol, que no se me acaba nunca, y aún sigo. Sí, eso lo quería discutir luego. y yo quiero indagar por ahí. Ya. Y claro, en arquitectura tienen que acompañarte del lado de la propiedad. Y he encontrado compañeros en ese sentido. No sé por qué, pues por la edad o no sé por qué, pero ahora mismo tengo un tipo de encargos pocos, pero que, digamos, me piden esta aproximación marginal al proyecto. Y dentro de esas, en la historia también hay momentos como que compartes anécdotas muy personales, digamos, y luego en esa cosa como de la no distinción entre lo que es trabajo y no trabajo, comentarios que se pueden leer como mínimo como muy disciplinares o metodológicos, de alguna manera. Por ejemplo, cuando hablas de que ahora necesitas hacer cosas físicamente, o sea, como con tus manos, ¿no? O sea, como esa cosa de doblar el papel y luego hacerlo en metal, o esa cosa de pintar el paisaje tal como es, ¿no? O sea, como de repente te quería preguntar un poco sobre si eso es un giro en quizás aproximaciones más abstractas o más sistémicas versus esta cosa como más física, ¿no? El trabajo de tener que hacerlo físicamente tú en el despacho, a escala 1:1, por ejemplo, ¿no? Eso que explicabas con los estudiantes que haréis mañana. Sí. Entonces, pues, si podéis explicar un poquito esto, porque me parece que ahí hay un giro. Si no es un giro, a lo mejor ya existía y no lo había leído tan evidente en tu trabajo. En realidad, ¿no? en el fondo, y creo que es así, es verdad. En el fondo hay un momento profesional en que yo pienso que tengo que cambiar, no sé, que tengo que probar otras cosas, que ya me estoy cansado de lo que ya sé hacer, ¿no? Tampoco lo que he aprendido a hacer, no lo sé hacer, ¿no? Nunca, ¿no? Y en ese sentido no sé cómo hacer, eso le pasa, lo que yo explico no me pasa a mí, nos pasa a todos, ¿eh? Y no sabes cómo hacerlo, porque cuando asumes la mecánica del trabajo acabas haciendo lo que sabes hacer. Yo no lo conseguía, entonces descubrí estas cosas, que es copiar en el caso de Jujol, coger una cosa, hacerla de verdad, seguir, y en el rótulo de la Casa Mañac, que estuve 4, 5, 6 meses haciéndolo, yo tenía la sensación de que me estaban tirando de un hilo y yo iba haciendo sin algo que me parece esencial, que es sin ninguna repentina, sin ninguna cosa de decir, algo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Sabes? Y me estaba metiendo en unos caminos, en un jardín, que no había estado nunca. Eso es una cosa, con el rótulo me pasó y me pasa con otras cosas, ¿eh? Cuando me pongo a hacer cosas también más manuales, como he hecho y como vamos a hacer mañana con Miquel y con Bernat, pues estoy en otra, y eso me saca de mis corsés espantosos que arrastro desde que estudiaba, ¿no? Eso es así. Me saca, luego vuelvo, no sé, ¿sabes? Pero es una vía que he encontrado para aventurarme un poco antes de desaparecer, ¿no? Bueno, no quiero decir. Ya no sé qué preguntar después de esto, ¿sabes? O sea, antes de retirarme, no sé. Vale, no sé. Pues dejemos un poco el nivel de trascendencia porque la cosa se está poniendo difícil. No, bueno, a ver, pero a mí me parece que yo creo que nos rescata el juego. Pero digamos. Esto lo he explicado, se ha entendido esto que digo. Es una cosa que yo creo que todo el mundo quiere ser diferente de cómo es.
Sí, no? la ansiedad la entiendo perfectamente. Lo que no me sorprende, me envidio, es como la agilidad, digamos, porque requiere mucho esfuerzo de autoconstruirse esos mecanismos de autodistanciamiento o de reinvención, ¿no? Sí, pero Entonces, yo no pude, ¿sabes? sí. El tema de la Casa Mañá, que empezó como diciendo, esta tienda no la entiendo y quiero entenderla, y empecé a estudiarla, a dibujarla, claro, es una manera de entender las cosas desde mis instrumentos de arquitecto, dibujos, escalas, etcétera, ¿no? Eso fue convirtiendo al final en una fuente, es como haber estado, como mi época cuando estaba en la escuela, o mi época cuando estaba con Moneo, que aprendí muchísimo de él como profesor también, ¿no? ¿Sabes? Eso fue... Y yo creo que eso es un buen camino. Y entonces en algún momento hablaba no sé si, claro, del pintor dominguero. Claro. Que es un placer y se lo toma muy en serio. Sí. Y yo actúo como un arquitecto dominguero un poco. No, es que era muy en serio. O sea, en el capítulo... Me lo paso bien. Claro. Bueno, tampoco bien, porque no es que el trabajo siempre tiene un punto de castigo y de represión, ¿no? Hay que evitarlo eso. No, pero claro, esta cosa de tener 70 años, irse el domingo a pintar con Caballete paisajes realistas me sorprendió, digamos, que lo reclamases. Porque yo luego en el despacho tengo esa sensación. Sí. Estoy haciendo lo mismo. No tengo, ¿sabes? Y realmente noto a veces que estoy un poquito, digamos, hago cosas un poco frikis a veces, ¿no? Pero es mi obligación también. Sí. Estoy en esas curvas. No, pero por ejemplo, esta cosa del aprendizaje por imitación es bien chulo eso, ¿no? Sí, pero eso sí que no es una novedad. Lo que me parece, o sea, durante una época tradicionalmente, digamos, dices, bueno, ves copiando que algo aprenderás, ¿no? Algo queda. Entonces, de repente ha pasado toda una serie de situaciones por en medio y ahora hay como una especie de, no de reclamo, pero sí que hay una especie de reivindicación de ese disfrute del copiar, ¿no? Y eso a mí me pareció como refrescante y al mismo tiempo como extraño, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de decir, ¿cómo pasan estas especies de revisitas de cosas que parecían... Sí, pero ¿cómo puedo dejar de hacer estas cosas tan, no sé, tan cúbicas, ¿no? Ya. Entonces, copiando a Jujol. Vale. Y eso es lo que he hecho, copiar Vale, a Jujol. pues... Y me he salido, porque, digamos... Vale, pues ahora vamos a hablar del tema de curvas. Ahora vienen curvas. O sea, no, porque es muy interesante el libro en el sentido, si lo lees como una especie de diario casi. Yo lo leía, esto es un diario, lo iba leyendo, entonces es una especie como de que vas viendo... Es verdad, ¿no? Porque claro, lo iba escribiendo cada semana, sí, salía es que algo, tiene ese tono, digamos, ¿no? Entonces vas viendo también con quién te hablas cada semana, o sea, quiénes son tus amigos invitados al cumpleaños, ¿no? Entonces, claro, cuando hablaba Moisés, que decía al principio, sí, nos hemos juntado 20 años después, los canosos, con el saques de esquina, y tienes amigos fieles, ¿no? O sea, todavía aparece Sota, quizás no con la misma inquietud o el mismo ímpetu, aparece muy poco Mies, pero Jujol tiene todo el protagonismo, ¿no? En estos momentos. Entonces, ¿puedes hablar un poco de tus amigos en estos momentos? ¿Qué pasó con los que tenías antes? ¿Por qué han cambiado de estatus? No, bueno, a mí sí que se me enfrió en un cierto momento, ¿no? La verdad es que el arquitecto que continúa amigo y admirado es Jujol. Y continúa abierto para mí muchos temas, ¿eh? La prueba es esto que vamos a hacer mañana, por ejemplo. Llevo muchos años dándole vuelta y sigo descubriendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sota también fue una experiencia extraordinaria, pero he intentado, en el libro hay un intento de conciliar, conciliar las dos, y creo que existe esa posibilidad. Yo digo que hay una parte que se llama arquitectura, que es un paréntesis, y Sota nunca quiso meterse en la arquitectura, y Jujol actuaba después. Por la noche, como si dijéramos, Sota no se levantaba y el otro iba por la noche. Y ahí está la comunidad. Y yo, bueno, entonces, en ese sentido, la verdad es que admiro muchísimo la obra de Sota y continúo pendiente de su manera de... Y creo que esencialmente en estos momentos el ejemplo de Sota está en cómo se relacionaba con la propiedad, eso que te decía, haz lo contrario.
o eso que mismo Sota decía, que la misión del cliente es pagar, ya está, ¿no? Eso yo creo que es donde Sota está aún activo y ejemplar, y en muchas otras cosas, ¿eh? Pero, no sé, la verdad es que tampoco, la verdad es que lo de Yuyo también tiene relación con cosas que de pequeñito me gustaban, o también héroes que tengo de cuando era pequeño, mi tío, etcétera, ¿no? Pero es un arquitecto que sigo pensando que es extraordinario por Jujol, ¿eh? Por la posición que ha ocupado, por la posición que ocupa, por la capacidad que tiene todavía de mantenerse activo. El reciclaje en Jujol ha sido... Jujol lo ha sacralizado, el reciclaje. Lo ha convertido en algo sagrado. No práctico, sagrado. Bueno, pues yo tampoco lo entiendo mucho, pero quiere decir que me siga, pues es que me sigue gustando mucho, no puedo evitarlo. No, pero yo lo decía porque justamente hay situaciones en el libro donde los traes juntos. O sea, cuando hablas de todo el gobierno en Tarragona, digamos, y cómo incorporas a un Jujol, digamos, de una manera como muy collagística en el proyecto para poder restaurar cierto tipo de sota, son proyectos maravillosos donde de repente como convergen dos personajes en tu imaginario y como trabajas... Están también geográficamente están unidos por Tarragona, ¿no? También. Y en realidad el edificio del gobierno civil, que fue un edificio que yo lo arreglé con Sota y que fue una experiencia importantísima de conocimiento de la obra y conocimiento del arquitecto, ¿sabes? Siempre he pensado que es un edificio, que no hace falta que lo explique, pero que el resultado está muy vinculado a la necesidad de explicar que allí no se vive, aunque se esté viviendo, ¿no? Que es el polifemo, la cosa enigmática de las... Entonces, ahora que no se vive, pues esto no puede ser. Claro, porque los edificios tienen que seguir vivos. Y eso lo pienso sinceramente de un tema de restauración, que es un tema que de una vez teníamos que enfrentar los arquitectos, de acabar con las restauraciones. Tú has de continuar lo que han hecho los otros, ¿no? Y que las cosas, y el edificio del gobierno civil, sin que ya no vive nadie, me parece ahora, ¿no? Y sin gobernador, porque tampoco hay gobernador, pues algo pasa ya. Entonces mi respuesta de flotante, de persona que ya no tiene horario, bueno, que tal y como estoy, ¿no? Pues el arreglo era decir, la habitabilidad que ha desaparecido, que se concentra en el rótulo del gobierno de Casa Mañac, lo pongo ahí. Y el gobernador que ha desaparecido lo pongo también en el banco. Y los dos están allá como jubilados. Pero es una buena solución para que la arquitectura siga activa. Porque si no, pues os pasa con esto, que los edificios se mueren, y si se mueren no tiene... Digamos, la obligación de los arquitectos es que todo siga vivo y que no desaparezca nada. ¿Y Mies ha muerto? No sé, ha cambiado mucho para mí, bueno. Claro, la verdad, ¿eh? También, lo que pasa es que de vez en cuando veo algunas fotos que me envió la Rosy de Chicago, pues, hostia, qué maravilla de la Farnsburg, ¿no? Pero se me apaga después, ¿no? Yeah. Bueno, era curiosidad, ¿eh? Sí, porque yo creo que tengo, digamos que sé ver cuando algo es extraordinario, ¿eh? Pero esta relación personal... a la que creo que hay que aspirar, ¿eh? con el trabajo y con todo, relación donde uno se implica no como un profesional, sino como una persona, la tengo muy desarrollada con Jujol, la verdad. Muy bien, y ya quizás como para ir cerrando este tema de las relaciones personales, has hablado en varios momentos de esta conversación sobre el cliente, ¿no? Pero ¿podemos volver a hablar del tema? O sea, hablas del cliente y hablas en un momento de tus padres, digamos como una especie como de revisita de la casa a tus padres, como una manera de hablar del tipo de cliente en un momento, ¿no? Con una frase final. Y luego hablas de otros clientes que no han sido tan exitosos o tan... entonces, no sé, me gustaría como compartas un poco con nosotros algo sobre eso, porque me parece que es importante en el libro, aparece varias veces. Sí. A veces de manera muy también muy generosa y muy alegre, y a veces como más dolorosa, digamos, ¿no? Sí.
Claro, es que el cliente es un personaje importante en nuestro trabajo. Y yo, por ejemplo, creo que no aparece nunca se explica. En la escuela, por ejemplo, nunca aparece eso como algo, como un factor que cualifica el resultado, ¿no? Pues sí lo cualifica, ¿no? Y eso es lo que diferencia a lo mejor el mundo profesional del académico, ¿no? Creo que eso, y en algún momento he hablado de que estaría bien hacer un curso sobre casi una representación de cómo un cliente, o un cliente, un usuario, o como se quiera llamar, se relaciona con el arquitecto, ¿no? Entonces, claro, yo he tenido experiencias buenas y que últimamente que están vinculadas a eso, que coincido con la voluntad de riesgo o de novedad, a lo mejor para el cliente, etcétera, ¿no? No sé. Hay una cosa que en realidad es bastante compleja de decir, pero creo que es verdad, que en realidad un arquitecto tiene que hacer las cosas para sí mismo, que en realidad es como hacerlas para cualquiera, ¿eh? No es para que tu ego se multiplique, hacerlas para ti mismo, que es como hacerlas para cualquiera, porque es la única manera que tienes de entender si lo que haces está bien, te gusta, no sé, es esa. Y entonces, a veces, el cliente pide participar de mala manera o de buena, no sé. Es cuando yo, claro, no renuncio, pero no es por cultivar el ego, ¿eh? ¿Sabes? Es difícil de explicar, pero yo sé que yo y cualquier otro arquitecto, pues, es la única referencia que tienes para saberlo, ¿no? Y claro, cuando me encuentro con clientes como mis padres, y eso hay una anécdota que la he explicado ya muchas veces, pero cuando yo estudiaba, me dijeron, Pepe, ves a ver un edificio a la Meridiana, que es este de Buigas, Sí. y me dijeron, es horroroso, pero seguro que te va a gustar. Sí. Luego les hice esta casa, mis padres, era una casa, digamos, exageradamente arquitectónica, y les gustaba mucho. ¿Por qué? Porque la había hecho yo. Pero es bueno eso. Y eso, ¿sabes? No sé cómo explicarlo de una manera más racional, ¿no? Pero y en ese sentido es una parte importante de nuestro trabajo. Esto cuando haces una casa, pues muchas veces una casa unifamiliar, o bien acabas amigo, muy amigo, o acabas que no acabas la obra, ¿no? Pero es un tema que a lo mejor está poco trabajado desde el punto de vista de explicaciones, ¿no? Sí, yo me lo imaginaba un poco también en el contexto de cosas que has comentado antes, de esa cosa del decir, bueno, el trabajo es la mejor excusa de conocer gente que no conocerías si no hicieses ese trabajo, ¿no? Eso lo mencionas en el libro, estoy citando el libro, ¿no? Eso lo he visto en Colombia, por ejemplo, Sí, ¿no? Eso me parece importante. Entonces, cuando hablabas de esto y de los otros tipos de cliente, y luego también de esto comentabas del desplazarte respecto a tus propias rutinas para poder aprender, estaba imaginando quién es el cliente para lo que estás haciendo ahora, ¿no? Lo que has llamado las fricadas, o sea, lo de mañana. Pues no es un cliente, es una especie como de autoconstrucción. Esto de mañana sí, pero yo estoy haciendo ahora un proyecto, que no sé si sale en el libro, una remonta, Sí. más que eso, una cosa muy potente, en la Gran Vía, y es verdad, llevo 6 meses desde el verano, ¿no? Y me han ido contratando, queríamos una fachada, entonces les hago, bueno, y siempre les hago una propuesta y va acompañada de otras, que hago una propuesta de estilo, digamos, dejarme llevar por la cosa yuyoliana, ¿no? Entonces les hago otras, que son arrepentimientos, que son más... Y entonces siempre les enseño el arrepentimiento y la otra. Y me dicen, esta. Eso es un truco. No es un truco, te lo juro. El día anterior hago el arrepentimiento y lo soluciono bien como Ilfo, ¿no? Me está pasando, es verdad. Muy bien. Esto de mañana es otra historia que es súper bonita. ¿Puedes explicarla un poco? Sí, Sí, bueno, y amb el Miquel, ¿no? Es ir al Manac, ver la exposición Gaudí, ver que lo mejor es lo de Jujol, como dice todo el mundo, no solo yo, ¿eh? Y descubrir el tapiz un tapiz de 3 por 3 metros que
que está puesto allá, que tiene que es tan yuyoliano en utilizar, por ejemplo, la pintura roja como sangre. La pintura roja gotea, como gotea la sangre en la cruz, ¿no? Que eso me pareció súper actual. Entonces empezamos a analizarlo, llevamos una semana con el tema, ¿no? Y Miquel habló con la conservadora y nos empezó a dar unas informaciones impresionantes. Primero, que no era un plano, sino que forraba una columna, con lo cual de repente esa empieza a coger no sé si, bueno, empieza a ser una obra extraordinariamente bonita en cuanto coge volumen, no es un plano en 2D, ¿no? Y hoy nos han dicho que las letras, que son ilegibles, que es muy yuyol eso, ¿no? Que pensábamos que estaban hechas negras, están hechas con purpurina. Entonces mañana vamos a hacerlos, no sé, en 3 horas. Vamos a hacer esta pieza de 3x3 y con un momento cumbre, que será cuando tengamos la pintura roja preparada en los puntos donde va a caer, levantar y empezar a que todo gotee. Y luego plegar y acabar, ¿no? No, luego has de hacer la historia de Instagram para poderla compartir, ¿no? Porque sí, sí, pero es esto que decía, ¿sabes? Es que no se acaba. Pero seguramente yo, pero también cualquier otra cosa, ¿eh? ¿Sabes? Cualquier trabajo doméstico, del bricolaje. Yo también estoy cada día más convencido de que construir es algo que tiene una utilidad, pero también es algo bueno en sí mismo. Eso que leía hace poco de construir, o sea, tendría que enseñar en la escuela como se enseña a asearse a los niños, o a recoger una fruta, o a cocinar. ¿Sabes? O a cocinar. Y yo creo que eso, y eso es una operación de conocer el mundo súper bonita, hacerlo, ¿sabes? Y quizás es algo que no tiene sentido actualmente, ¿no? Pero quizás no, ¿eh? ¿Sabes? Quizás tiene sentido volver a construir uno con sus propias manos, ¿eh? A ver, no sé, yo no soy quien para decir si tiene sentido o no. O sea, yo creo que lo que sí que tiene mucho sentido es para mí, como mínimo, es el tono vitalista del libro. Me parece envidiable, ¿no? Entonces, yo creo que, si os parece bien, podemos abrir la conversación por si alguien quiere comentar claro que algo. sí, Me parece que sería también una buena manera de ir acabando de lo que no se puede acabar, digamos, pero ir acabando lo que no se puede acabar. Pero si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, estaremos encantados. Sí, por favor. Ya hace muchos años, obviamente, que nos conocemos y que admiro y que quiero mucho a Pepe. Desde que estaba haciendo mi final de carrera con Enric Miralles como tutor, y recuerdo que tenía un problema, una cosa en la carretera de las aguas, cómo se imbricaba una grada que había en el paisaje. Yo no sé si esto Pepe lo recuerda, pero recuerdo que yo fui a verle a la República Argentina, a su estudio, y le pregunté qué le parecía, y me dijo: ¿por qué me lo preguntas? Esa cosa que a veces se queda Pepe así como parado, que no te dice las cosas, ¿no? Y digo, no, para ver tú qué harías, y dices que yo ya no tendría este problema, porque yo o me enterraría o haría un muro y ya no tendría este problema, ¿no? Y recuerdo que realmente en aquel momento me di cuenta que tenía que volver a empezar el proyecto, ¿no? Porque cuando hablaba con Enric me decía, pero acaba, que después la vida ya te dará oportunidades de hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo me daba cuenta que había cosas que no estaban bien, ¿no? Y yo creo que Pepe me ayudó a verlo, ¿no? Después, obviamente, volvimos a coincidir cuando estaba en la revista de Madrid, el Gobierno Civil de Tarragona, que contaste aquella anécdota que me gustaría que les explicaras, de que las sillas no se usan así. Sí, es muy bonita. Es preciosa, esa te dejo para que la cuentes tú después, ¿no? Y después recuerdo también, justamente cuando estábamos hablando, no es la página 72, es la 88, lo miro después, sobre el hotel de Caspe, ¿no? Que yo recuerdo haber visto algunos planos. En un cierto momento, Magda, mi mujer, que es la directora del contencioso del ayuntamiento, me dice, me han pasado un proyecto de un amigo tuyo, ¿no? Me dice, de un amigo que hay cosas que no cumple. Yo le digo, seguro que es mejor que la normativa, le dije. Y si es mejor que la normativa, entre todos lo que tenemos que hacer es, digamos, hacer caso al proyecto y cambiar la normativa, no cambiar el proyecto para que se adapte a la normativa, ¿no? Al final, un buen día, a mí me encargaron después allí una planta baja y yo vi que tú ya no estabas y me quedé como bastante, o sea, descolocado, ¿no? Porque realmente creo que ese hubiera sido un proyecto fantástico
fantástico para todos, para la ciudad de Barcelona, ¿no? Y desde esta admiración te quería decir esto, y les cuentas lo de la silla, que es precioso. Encantado, ¿no? Eso... Sí, no, digamos, para mí el que me echaron del proyecto fue un cambio importante. No me di cuenta, pero profesionalmente significó un cambio bestial, de cambiar de escala, volver otra vez a los inicios, ¿no? La anécdota de las sillas es muy bonita porque al gobierno de Tarragona llegaron las primeras Jacobsen, las sillas, las hormigas, llegaron al edificio, digamos, que las pidió Sota, y el gobernador, cuando las vio, el gobernador era un tío súper, bueno, pues era un gobernador franquista, medio militar, etcétera, y dijo, ¿pero esto qué es? Sí. Entonces me lo explicaba Sota, cogió la silla, la puso así, ¿sabes? Y llamó a 2 ayudantes y los puso uno a cada lado, se subió encima de la silla y empezó a botar, ¿no? La silla no le pasó nada. Y entonces Sota le dijo, y además la silla no se usa así. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? No. Bueno, pues yo, antes de cerrar, me gustaría pedir a Moisés que nos diga cuál es su próximo libro con Pepe. Digamos, porque no sé, bueno, porque es una cosa como yo, cuando hablaba al principio, abríamos con la estructura, a mí me parece que es un libro que tiene implícito justamente lo que decías de las cosas que no se pueden acabar, digamos, que tiene un formato de que no se pueden acabar, ¿no? Entonces, nada, quería... Ya que él me ha comprometido públicamente a hacer la invitación, comprometer públicamente a que no se acabe, digamos, que continúes con otro proyecto. No se acaba nada, ¿de acuerdo? Del tapiz puede haber uno, una monografía. Y tanto. Sí, no sé. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias.